Bueno, bienvenidas a la capacitación virtual sobre liderazgo e innovación en la gestión de organizaciones deportivas. Este encuentro organizado por la Confederación Argentina de Deportes y River Plate. Antes de dar comienzo a esta capacitación, voy a darle la bienvenida a Jorge Brito, quien es el vicepresidente primero del Club Atlético River Plate. Quería saludar a todas y a todos, darle desde nosotros este tipo de jornadas de capacitación, porque soy un convencido que la capacitación es algo que debe ser permanente en cada uno de nosotros. En la dinámica actual, el que no se capacita hoy queda de alguna manera fuera del sistema. Y también porque creo que hay dos cuestiones que se conjugan en esta instancia, que es, en primer lugar, el rol de la mujer en las comisiones directivas de las sociedades civiles sin fines de lucro, como puede ser River. Esto es algo que ya viene ocurriendo a nivel global, con mayor importancia en la Argentina en los últimos 2 o 3 años. Y en este caso, nosotros este año, en la próxima elección, vamos a dar un salto importante en este aspecto, en lo que tenía que ver con la historia de River, que es el darle una participación en un cupo muy importante que, digamos, de alguna manera transmite la misma participación que tiene en los socios de River, para que puedan estar representados también en cada uno de los órdenes de la administración del club. Esto es en la comisión directiva, esto es en la comisión fiscalizadora y esto es en la asamblea, que es el órgano más importante que tiene hoy nuestra institución, y como casi todas las sociedades civiles. Pero bueno, naturalmente es un paso gigante que hemos dado, pero bueno, todo eso también tiene que ir acompañado por la capacitación, por la militancia, por la presencia de las mujeres también en la política. Ustedes saben que los clubes de fútbol no éramos ajenos a políticas machistas de excluir muchas veces a las mujeres. Era raro ver en comisiones, en agrupaciones, en filiales por algo se veía, pero en agrupaciones, en River por lo menos, era algo muy difícil de verlo. De hecho, nuestra agrupación, o la agrupación que yo pertenezco, que tiene 8 años, no creo que tenga, o no tenía por lo menos, una participación que llegaba a más del 10% del total de miembros, cuando el porcentaje de mujeres en el club es cercano al 30%, con lo cual ahí claramente tenemos un dato concreto en el cual decía que o porque la política no le da lugar, o porque la mujer no intentaba meterse. No es importante eso, lo importante ahora es entender que el rol de la mujer viene para participar mucho más activamente, y eso hay que lograrlo desde abajo, desde la formación, desde la militancia. Por eso creo que esto que ustedes están haciendo es algo muy, pero muy importante, y creo que sin lugar a dudas va a dar muchos frutos a futuro. Así que bueno, simplemente transmitirles todo mi saludo, transmitirles también que sepan que tanto yo como todos los miembros de esta comisión directiva vamos a estar siempre para apoyar estas políticas, para decirles también que no duden en involucrarse en la política o en la cosa pública, porque todos los que defendemos, me imagino que todos los que estamos acá, debemos ser defensores de las sociedades civiles, y para que las sociedades civiles puedan perdurar el tiempo necesitamos de cada uno de ustedes que participen, no importa dónde. No los estoy invitando a participar a mi espacio ni a mi agrupación. Lo que es importante es que ustedes participen, que escuchen las propuestas que tienen los distintos dirigentes, que escuchen las propuestas que tienen las agrupaciones, y que se metan, que participen, romper con esas estructuras y esas cosas de vieja militancia, de que los que llevan son los que tienen 10, 20, 30 años de militancia, o lo que su padre, su abuelo tenía un nombre en el club. No, tenemos que romper con todo eso, tenemos que regenerar la democracia riverplatense,
y para eso necesitamos de cada una de ustedes para que estén más activas en todo esto. Así que simplemente mandarles un saludo grande a todos y desearles lo mejor. Espero que puedan aprovecharlo mucho, que agoten las dudas que tengan. Nunca hay que tener vergüenza de preguntar. El que no pregunta es un sabio o un ignorante. Y yo, como no creo mucho en los sabios, creo que hay que preguntar. Así es. Bueno, gracias Jorge por estar presente acá también. Ahora le voy a dar la palabra a Verónica Lamberto, quien es vicepresidenta de la Confederación Argentina de Deportes. Sí, hola, ¿y se escucha, Beli? Sí, bien. Se escucha bien, se Bueno, escucha bien. Perfecto. Como nos activaba. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos también, porque nos acompañan acá algunos varones. Así que, antes que nada, quiero agradecer en nombre de la Confederación Argentina de Deportes, de nuestro presidente Rodolfo Paverini, al Club River Plate por confiar en nosotros para que llevemos adelante esta capacitación en conjunto, y sobre todo felicitar a su presidente Rodolfo Donofrio y a Jorge Brito, que hoy nos está acompañando, porque demuestra no solo el compromiso que tiene con el deporte, sino con el género. Y cuando empezamos a charlar sobre distintas acciones que podíamos trabajar en conjunto, algo que remarcó esta dirigencia era la de jerarquizar el rol de la dirigente deportiva, ¿no? Cómo ayudar a otras compañeras, cómo brindarles las herramientas necesarias para formarse, lo que decía recién Jorge, la importancia de estar capacitadas, y que cada vez más mujeres ocupen lugares de decisión en las estructuras deportivas. Y la verdad que coincidimos muchísimo en esto, esta necesidad de que haya más mujeres dirigentes que nos acompañen, en la importancia de los departamentos de género, y que es fundamental capacitarse cada vez más. Pero en esto quiero hacer una aclaración, porque no es que las mujeres estemos menos capacitadas que los varones, sino que la mayoría de las veces no tenemos las mismas oportunidades ni el acceso a estas herramientas, que en definitiva es lo que nos va a permitir formarnos, como decía recién Jorge, como dirigentes deportivas, para que no nos digan esto de vos no sabés, vos no podés, o este no es un lugar para mujeres, ¿no? Entonces así empoderarnos y empezar a exigir estos espacios de decisión. Pero bueno, yo no me quiero extender más, así comienzan los profesores con la capacitación. Nuevamente agradecer a Jorge Brito, a Rodolfo Donofrio y a Santiago Poblet, quienes realmente se pusieron hoy la camiseta para que podamos realizar esta capacitación y River tenga cada vez más dirigentes deportivas formadas para ocupar los puestos de decisión. Muchas gracias. Gracias, Verónica Lamberto. Ahora sí, y antes de presentar a los docentes para dar inicio a la capacitación, atenta a la gran cantidad de inscritas, de asistentes que llevan en esta capacitación, lo que pueden hacer es dejar sus preguntas en el chat y yo las voy a ir leyendo. Así que eso, digamos, lo tienen a disposición. Ahora sí, entonces voy a darle la bienvenida a Sofía Balestrini, quien es una de las docentes que va a dar esta capacitación. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación y gracias por estar acá. Bueno, yo voy a compartir pantalla, me avisan si se ve. Hola Eduardo, buen día. Buenas tardes, perdón. Pensé que querías hablar porque te abriste el micrófono. Lo que les voy a transmitir hoy es una parte de uno de los módulos que doy yo en los cursos de lideresas de ICAD, del Instituto de Capacitación Argentino del Deporte, y está un poco reducido, y lo que vamos a ver hoy es la normativa nacional e internacional que está relacionada con el deporte. Yo doy el módulo de deporte con perspectiva de género. Imagino que hay muchas y muchos que son abogados y abogadas, así que seguramente muchas de estas cosas que yo voy a decir o contar, ¿se ve bien? ¿Todo tranquilo? Quizás ya lo saben. Sí. La idea un poco es repasar por qué son importantes estas normativas que tenemos a nivel nacional, y también un poco poner el foco, porque seguramente yo sé que ustedes en River tienen protocolo, ya tienen un montón de herramientas que les sirven y que han incorporado esta legislación, pero bueno, siempre está bueno empezar a revisar qué es lo que sabemos y también entender por qué es con perspectiva de género. Los objetivos
que yo me quedo contenta y tranquila si se van hoy de acá conociendo la legislación nacional e internacional en materia de género y deporte, contribuir un poco al conocimiento de la perspectiva de género y promover herramientas que están en nuestra normativa nacional para incorporar a la gestión de instituciones deportivas, ¿no? Yo voy a hablar en lenguaje no sexista, hablo de todos y todas porque la verdad que hablar con la E se me dificulta mucho en el discurso. Les pido perdón a una persona si se identifica con la E, la realidad es que yo hablo, trato de desglosar el lenguaje para tratar de incluir a todas las personas y trato de incluir allí a las identidades feminizadas y a las masculinas. Bueno, en principio tenemos la legislación internacional con perspectiva de género. Yo les traigo acá las más importantes, sobre todo las que tienen rango constitucional, y la primera de todas es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en sus siglas en inglés es la CEDAW. Esta convención es de 1979, fue incorporada a nuestra legislación nacional en 1980, pero también fue incorporada en la reforma constitucional de 1994 y esto le da jerarquía constitucional. Esto significa que tiene un rango superior a las leyes nacionales, a los decretos, a las ordenanzas. Y además el Estado argentino, al ratificar esta convención y al incluirla a la Constitución Nacional, lo que está haciendo es adoptando una obligación, ¿no? Una obligación vinculante de garantizar los derechos de todas las mujeres dentro del territorio nacional. Y para ello debe llevar a cabo ciertas acciones que luego el comité de seguimiento de la CEDAW le va a pedir que le vaya informando periódicamente cuáles son esas acciones que se están llevando a cabo para eliminar las formas de discriminación. Esta convención lo que hace un poco es sistematizar, definir qué es la discriminación contra la mujer, en qué ámbito se da, de qué forma se da, cuáles son los tipos, y es la primera vez que una herramienta internacional estipula o trata como problemática ya a nivel global, no solo en un territorio, la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida, puede ser como el deporte, pero también en el ámbito cultural, en el social, en el ingreso al mercado laboral y todas las dimensiones donde nos desempeñamos todas las personas. La siguiente legislación más importante que tenemos, y esta ya es en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, es la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Belém do Pará. Belém do Pará también tiene un mecanismo de seguimiento que se le llama el MESECBI. Esta legislación es de 1994, en Argentina se ratificó en 1996 y no fue incluida en la reforma, no llegó a ser incluida en la reforma de 1994, pero tiene una jerarquía intermedia. Esto quiere decir que Argentina debe adecuar su legislación para poder cumplir con esta convención. Lo más importante de esto, y que me interesa que se lleven, es que el Estado está asumiendo un rol de obligaciones, como ya les dije, pero además de garante de esos derechos. El Comité de Seguimiento de la CEDAW y el mecanismo de seguimiento, el MESECBI de Belém do Pará, lo que hacen son recomendaciones. Ahora les voy a dar dos muy puntuales, pero hacen recomendaciones de todo tipo y también hacen sobre las actividades que pueden desarrollar las mujeres sin discriminación y sin violencia. Belém do Pará para lo que sirve es definir lo que es la violencia contra la mujer, especificar que es una problemática social y todas las acciones que se pueden llevar a cabo para poder prevenirla. Estas legislaciones son un poco, como yo digo, la antesala, entre comillas, de legislaciones que luego se fueron sancionando en nuestro país. En la legislación internacional con perspectiva de género, yo contemplo la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque también es un compromiso vinculante, una obligación del Estado de todos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y ahora, más adelante, cuando lo nombre en la legislación nacional, también vamos a ver por qué. Después también tenemos los principios de Yogyakarta, o Yogyakarta, como los quieren llamar, que es del 2006, y que Argentina también ratifica, y esto es la no discriminación, la no violencia y el trato digno para todas las personas sin importar su identidad de género ni su orientación sexual.
Y después tenemos sí, ya con rango constitucional, con jerarquía constitucional, que está incorporado a la Constitución Nacional en 1994, los pactos internacionales de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Y en los artículos 2, artículo 3, artículo 7 y artículo 12 es donde se habla sobre el deporte específicamente, o sobre, digamos, la vinculación entre el deporte y la salud, y la razón por la cual yo lo incorporo acá es porque entiende que todas las personas tenemos derecho a la actividad física, al deporte, porque eso trae calidad de vida y bienestar para todas y todos. Yo voy a tratar de pasarles este mini resumen que hice de las clases, porque esto les puede servir si ustedes tienen que en algún momento fundamentar alguna acción que van a llevar a cabo y quieren incorporar esta legislación, les va a servir buscar esos artículos específicos. Yo algunos los traje y los preparé para que los veamos, pero no todos, por supuesto, porque si no sería muchísimo. Además de estas obligaciones vinculantes que tiene el Estado argentino, tenemos otro tipo de legislación, que es la que llamamos soft law. Y son compromisos que asumen los estados, pero que no tienen esta obligación de rendir cuentas a través del tiempo o periódicamente de las acciones que están llevando a cabo. Y además de la legislación anterior que yo les comenté, la Argentina adecuó sí o sí sus leyes. Entonces tuvo que tener una incidencia en la sanción y en el tratamiento legislativo. Estos compromisos son más de, bueno, tengo la obligación como Estado, pero me comprometo a. La más importante es la declaración de Brighton-Helsinki 2014 sobre la mujer y deporte. Ahí les dejé como un breve párrafo sobre lo que dice la declaración. Es que hay que promover un desarrollo de una cultura deportiva que permite y valore la plena participación de las mujeres en todos los aspectos del deporte y la actividad física. Este compromiso no fue firmado por el Estado argentino, sino que fue firmado por el Comité Olímpico Argentino. Esto no es menor, no es un dato menor. Esta declaración la pueden firmar ciudades, digamos, la pueden firmar organizaciones, entidades deportivas, quienes quieran, ¿no? Y después sí, ya tenemos un compromiso internacional que han hecho la mayoría de los países, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí les especifico las metas, las 3.4, que tiene que ver con la salud, las 5.1 sobre la igualdad de género, la 5.6 habla específicamente sobre actividad física y deporte, digamos, el libre desarrollo de estas actividades, y la 10 y la 10.2 y todas las que les especifico ahí, la 10.3 habla sobre la equidad y por qué es importante que tengamos las mismas oportunidades, como bien mencionaba Verónica antes. Este compromiso sí fue asumido por el Estado argentino y son las metas que en teoría se deberían cumplir para el 2030. La Agenda 2030, que se conocen así. Bueno, la Convención de CEDAW en su artículo 10 especifica, ¿no?, que las mujeres debemos tener las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física. Y acá quiero hacer un parate y quiero hacer un comentario. Tengamos en cuenta que estos mecanismos, estos comités y los protocolos facultativos que después la Convención tiene, son bastante binarios, ¿no? Hablando de perspectiva de género. Tiene una binariedad bastante marcada. Estamos hablando de varones y mujeres. En este sentido, quizás quedó un poco en sus definiciones, quedó un poco atrasado. Ahora sabemos que existen diferentes identidades de género. Las mujeres somos sujetos generizados, pero género no es sinónimo de mujer, sino que habla sobre las relaciones, ¿no?, que tenemos, las relaciones jerarquizadas entre las personas. El género son los significados contingentes que se le otorga a la diferencia sexual. Entonces, no podemos decir que mujer es igual a género, tampoco podemos decir que una persona trans o travesti es igual a género, sino que todos, todas y todes somos sujetos generizados. Entonces, bueno, por supuesto estamos hablando de una binariedad que es propia de la época. Hoy en día la legislación argentina se ha ayornado un poco más a los tiempos actuales y ahora lo vamos a ir viendo. Pero bueno, en específico, esta herramienta internacional habla sobre mujeres y fue pensado así. Después en el artículo 13 tenemos el inciso C, que habla sobre el derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural de las personas.
En sus recomendaciones generales que le hacen periódicamente a los estados, la número 25 habla específicamente de medidas especiales de carácter temporal que deben adoptar los estados para acelerar la modificación y eliminación de prácticas culturales, actitudes, comportamientos estereotípicos. ¿Por qué es importante esto, no? Porque este tipo de prácticas son las que discriminan a la mujer. Decimos que cuando hablamos de cambios, no podemos hablar solo de legislación, sino que también tenemos que hablar de un cambio social y cultural, ¿no? Entonces, estas recomendaciones que se hacen después de que se creó la convención, tratan de trabajar sobre eso, de que no solo sancionando leyes vamos a tener un cambio, sino que también es necesario hacer este tipo de prácticas como la que estamos haciendo hoy en día, ahora en este momento, que es una capacitación de sensibilización y de promoción de la perspectiva de género. Y en este artículo específico habla sobre los deportes. Habla de un montón de ámbitos, pero habla del deporte en específico aquí. Los principios de Yogyakarta hablan, digamos, el derecho universal de todas las personas, de los derechos humanos, sin importar la orientación sexual, sin importar la identidad de género. Habla de garantizar el acceso a las oportunidades, a la igualdad, a la no discriminación, a la no violencia, y también habla sobre el trato digno, ¿no?, de las personas, sin importar qué orientación sexual tengan. En el principio 17 habla en específico de la salud física y mental sin discriminación por estos motivos, y que lo deben disfrutar al más alto nivel. Esto es importante porque esta es, como les decía, la antesala de una ley muy importante que se sancionó en nuestro país, que es la Ley de Identidad de Género, que ahora la vamos a ver en la legislación nacional. Bueno, la legislación nacional con perspectiva de género, la realidad es que hoy en día ya estamos alargando la lista, por suerte, y esto está empezando a garantizar los derechos de todas las personas, ¿no? Yo siempre empiezo por la Constitución Nacional. En su artículo 16 habla de oportunidad, la igualdad ante la ley para todas las personas, pero sabemos que digamos, cuando comenzó el Estado argentino no existía la igualdad para todas las personas. Esto fue un recorrido que se hizo a través de los años, y durante muchísimo tiempo se estuvo pidiendo por los derechos de las mujeres y también por los derechos de las diferentes diversidades sexuales, pero bueno, hay que recalcarlo porque todos, todas y todos somos iguales ante la ley, según nuestra Constitución Nacional. Bueno, les dejé ahí el artículo 75, inciso 22 y 23, que son donde están nombrados los instrumentos internacionales, y habla también sobre la incorporación de acciones positivas para que las mujeres podamos insertarnos en la vida política. Y por supuesto la ley más importante que tenemos a nivel nacional es la ley 26485 de protección integral a las mujeres. Esta ley es un poco la adecuación de la legislación argentina a lo que ya les nombraba, a la herramienta internacional que es Belém do Pará, y ahí se sacan muchas de las definiciones que están en esta ley, y que ahora les voy a mostrar un artículo específico donde habla sobre los tipos y modalidades de violencia. ¿Por qué es importante que sepamos esto? Bueno, porque en una entidad deportiva podemos tener un montón de situaciones de violencia. Sé que muchos de ustedes son del ámbito de género del club, digamos, no me voy a extender mucho en eso, me imagino que ya conocen esta ley y que la utilizan todos los días, pero bueno, es la herramienta más importante que tenemos hoy en día. Incluso se están pensando en hacer modificaciones, por ejemplo, la violencia digital no aparece en esta ley, y sabemos que con el contexto de pandemia que hemos tenido, la violencia digital se acrecentó muchísimo. Y no solo digo de violencia digital de forma anónima, sino también cuando hablamos de violencia violencia de género en general, hablamos de que muchas de las situaciones de acoso se han trasladado a lo que hablamos de violencia telemática, entonces debería estar contemplado esto. Bueno, todavía no está ni en tipos ni modalidades. Después tenemos la Ley Nacional de Contratos Discriminatorios, la número 23.592, que quedó un poquito viejita, pero es una de las primeras leyes que habla de la no discriminación por razón de género, por razón de sexo, justamente, no habla de género, y también quedó un poco antigua con algunas de sus descripciones o terminologías, pero bueno, está dentro de nuestra legislación, y
tiene, digamos, en algún sentido, perspectiva de género. Después tenemos la Ley Nacional 26743, la Ley de Identidad de Género. Ahora creo que tengo una filmina específica, pero la Ley de Identidad de Género en el deporte vino a irrumpir de manera total de cómo concebimos el deporte hoy en día y de cómo el deporte se construyó en bases binarias. Entonces, esta ley lo que hizo fue en poner digamos, a la luz todas estas diferencias y toda esta discriminación que sufren las personas trans, travestis, no binarias, y puedo seguir extendiéndome. Pero lo más importante que sepamos es que esta ley habla sobre vivencia interna, que el género es autopercibido, que es la vivencia interna de cada persona, que no se debe discriminar, que tiene derecho a ser nombrada de la manera que lo siente, que lo vive, y dentro del deporte hay muchísimas luchas con respecto a este tema. Es un tema que está muy en boga hoy en día, de cómo se incorporan las personas trans, por qué tienen ciertas discriminaciones, por qué tienen ciertos obstáculos, pero bueno, a partir de esta ley, digamos, en el deporte se tiene que adecuar para que todas las personas puedan desarrollar libremente la actividad física o el deporte que deseen. Después, si quieren, igual lo podemos seguir hablando de este tema. Después también tenemos la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué incorporo legislación sobre niños, niñas y adolescentes en perspectiva de género? Bueno, porque la perspectiva de género habla justamente de esto, ¿no? De los derechos de todas las personas. Y existe un adultocentrismo en nuestra sociedad bastante importante. ¿Y por qué en el deporte? Bueno, porque en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos los índices más altos de una pandemia no transmisible, que es la diabetes. Tenemos los índices más altos en niños, niñas y adolescentes. ¿Cuáles son las dos razones más importantes de diabetes en menores? Bueno, la alimentación y la actividad física. Si no empezamos a promover el deporte en niños y niñas, si no empezamos, digamos, a empujar que realmente se lleve a cabo la actividad física, que puedan tener este derecho, vamos a seguir subiendo los niveles de diabetes, que es, les repito, una pandemia no transmisible, y tenemos los índices más altos en Latinoamérica, de todo el mundo, es muchísimo. Después tenemos la ley 27.202, ¿por qué la incorporo en la legislación nacional con perspectiva de género? Bueno, porque justamente en su artículo 1, el inciso F, habla sobre la incorporación de las mujeres en el deporte. Esta es una modificación a la ley 20.655, que era de 1974, y también tenemos la ley nacional 27.201, en sus artículos 8, 9 y 10, que ahora lo vamos a ver en una filmina aparte, y la creación de la Agencia de Deporte Nacional con su decreto reglamentario. Después tenemos la ley nacional, la 27.499, que también hice una filminita aparte, que la vamos a ver ahora, que es la de ley Micaela, y por supuesto el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la ley 26.150. ¿Por qué incorporar la ley de ESI en esta capacitación? Bueno, porque en la actividad física, en el deporte, es importantísimo que tengamos en cuenta los ejes transversales de la ESI. Recordemos que es una ley que ya tiene muchos años, 14 años, 15 años, y todavía no se implementa de manera adecuada en nuestro país, y muchas veces hablamos de la ley ESI como algo previo a lo que es la ley Micaela. Si hubiésemos tenido ley de ESI en nuestro país muchísimo tiempo antes, posiblemente no necesitáramos hoy en día una ley Micaela, ¿no? La ley ESI habla del respeto sobre el propio cuerpo y el cuerpo de las demás personas, habla sobre prevención de abuso de menores. Esto es muy importante que lo llevemos adelante dentro de las instituciones y las entidades deportivas. Bueno, esto muchos lo deben saber, el sistema institucional del deporte y la actividad física. Esto está estipulado en la ley 27.202, en el artículo 20. Esto se estructura en asociaciones civiles deportivas, que son de primer grado. De segundo grado estamos hablando de federaciones, de representación nacional, que son las federaciones nacionales y confederaciones nacionales, y superiores, el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, ¿no? Justamente en la ley de deporte, en sus artículos 8, 9 y 10, habla del Programa Nacional de Empoderamiento de la Mujer en el Deporte, y esto se incorporó recién en el año 2015. Y esto nos
pide específicamente que hagamos el esfuerzo del acceso equitativo de la mujer en el deporte, que aseguremos la formación con perspectiva de género, que promovamos la equidad en todos los formatos, en todos los lugares, en todas las acciones que llevemos a cabo, las recompensas de deportes y recompensas de los deportes de competición. Esto está bastante en boga por varios casos que hubo hace poco de recompensas en el deporte, que bueno, después si quieren lo podemos charlar. Y bueno, por supuesto concientizar y postular un trabajo en construcción colectiva en el ámbito de las federaciones deportivas, y justamente acá habla de violencia familiar o abuso sexual infantil, entonces también estamos hablando de que la perspectiva de género contempla a todas las personas de todas las edades. Lo que les comentaba antes de la ley 26485, bueno, acá les dejo el artículo número 2, más o menos como para que tengamos en cuenta de qué habla esta ley. Habla de la eliminación de la discriminación, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, y justamente llevar a cabo este tipo de capacitaciones que son para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ahí les dejo los datos y los números del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en la línea 144, para que puedan comunicarse si conocen a una persona que está en situación de violencia, para poder informarse o si tienen alguna consulta. Esto se los dejo porque si después les puedo pasar el PDF, estaría bueno, porque muchas veces buscamos la ley en internet y no está actualizada. ¿Por qué? Porque se hicieron incorporaciones después del 2009. Entonces acá les dejo las últimas actualizaciones, que se incorporó la del tipo de política y modalidad pública política. ¿Esto afecta a las entidades deportivas? Sí, porque la discriminación o la violencia política hacia las mujeres que están en agrupaciones o que se quieren presentar para componer una comisión directiva, está muy presente hoy en día, y muchas veces se da a través de la violencia digital, no solo presencialmente. Estas son todos los tipos y modalidades, seguramente ya las conocen. Seguramente en una entidad deportiva no tengan un problema con la violencia obstétrica, pero sí quizás con respecto a lo que es violencia, como la llaman ahí, doméstica, institucional, etcétera. Así que nunca está de más repasarlo. Y los tipos, bueno, por supuesto, son 6, y recordemos siempre que los tipos de violencia sexual o física siempre están precedidos por la violencia psicológica, así que es importante también conocer los tipos para empezar a adentrarnos en lo que contempla la ley. Acá lo que, bueno, esto yo sé que ustedes están incorporando la ley Micaela, que están trabajando en pos de esto, saben quién es Micaela, no sé, Eli, si querés decirme si contestan o no, ¿saben quién fue Micaela? Esto ya no sé cómo vengo de tiempo, si lo tengo que dejar a Eduardo. No, tengo 5 minutitos más. Estoy bien. Bueno, yo soy capacitadora de ley Micaela desde que sancionó la ley, trabajé digamos, en la implementación en un organismo del Estado. Micaela era una joven entrerriana que tenía 21 años, un sábado fue a bailar y desapareció. A la semana la encontraron violada y asesinada. Fue violada y asesinada por Sebastián Wagner. Ella era justamente estudiante del profesorado de educación física, una amante del deporte, militante feminista del movimiento Evita. Ella militaba en barrios vulnerables, les enseñaba educación física a niños, niñas y adolescentes. Lo paradójico, digamos, lo emblemático de este caso, ¿por qué se sanciona esta ley, ¿no? Seguramente muchas de ustedes lo sepan. Porque todas las personas que pudieron haber intervenido para que a Micaela no le suceda eso, no lo hicieron. El día anterior a que Sebastián Wagner la asesina a Micaela, había intentado violar a una nena de 13 años, el padre fue a hacer la denuncia, el policía no le tomó y le dijo vuelva el lunes porque la jueza de menores no estaba en la ciudad. A todo esto, Sebastián Wagner estaba cumpliendo 2 condenas por violación y una tercera que no se pudo comprobar, también había sido denunciado, y el juez lo liberó 9 meses antes. Entonces, todas las personas que podrían haber intervenido para que Micaela hoy esté acá, no lo hicieron, y fue liberado incluso con casi 29 pericias psiquiátricas que desaconsejaban su liberación. O sea, fue como un caso muy paradigmático en nuestra sociedad.
Y de ahí se sanciona esta ley que establece la capacitación obligatoria de género y violencia contra las mujeres para todos los poderes del Estado. ¿Por qué es importante y por qué se las nombro? Bueno, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires ya se estableció la obligatoriedad de la ley Micaela en entidades deportivas. Es cuestión de tiempo que en Capital Federal salga, ya hay muchas provincias que tienen media sanción y algunas que ya han sancionado esta ley también para las entidades deportivas. ¿Por qué? Porque el deporte, el ámbito deportivo siempre fue un ámbito muy masculinizado y todo este tipo, digamos, de discriminación o de violencia se dan y hay que trabajar en pos de capacitación y de sensibilización. Por último, digamos, para quien no sepa, o que seguramente la mayoría de ustedes saben, les repito, porque trabajan de esto y están involucradas dentro de las capacitaciones de género en el club, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, para quien quizás le quedó la duda, es visibilizar, ¿no?, los mandatos y estereotipos culturales para no reproducir los roles determinados. Decimos que los estereotipos, y esto es bastante básico, los estereotipos son el deber ser que tenemos mujeres, varones, personas trans, travestis, no binarias en nuestra sociedad, y los roles son qué podemos hacer. Por eso hay mucha discriminación todavía para incorporarse en el ámbito deportivo y en el ámbito de la actividad física. También nos sirve para identificar las múltiples discriminaciones que tenemos las mujeres y las diversidades dentro del sistema que denominamos patriarcal. Nos da una herramienta muy efectiva para la gestión de instituciones deportivas, que es la interseccionalidad. Esto es importante porque atiende las demandas y necesidades de todas las personas, y para llevar a cabo esta herramienta necesitamos un diagnóstico de situación y necesitamos datos desagregados por género. Si no sabemos con qué grupo social, digamos, con qué cantidad de mujeres, varones, personas trans, travestis contamos dentro de la entidad deportiva, no vamos a saber qué tipo de acciones llevar a cabo. Y con respecto a diagnóstico de situación me refiero a, bueno, cómo se utilizan los espacios, cómo se asignan los recursos dentro de la entidad deportiva, cómo es esta separación, quiénes tienen tal cancha, quiénes utilizan unos materiales, quiénes utilizan uniformes, quiénes pueden acceder a eso. La verdad que River es un club muy grande, imagino que tienen muchísimos recursos y está bueno siempre tener un poco un recuento del diagnóstico de situación, dónde estamos paradas y parados con respecto a la perspectiva de género. Y con herramienta interseccional me refiero a que si sufrimos algún tipo de opresión, daño, perjuicio, no va a ser lo mismo si ya venimos con un conjunto preexistente de historias de desempoderamiento e historias de marginalización. Tenemos que tener en cuenta las diferentes identidades y categorías que tenemos dentro de nuestra sociedad, y no va a ser lo mismo si una mujer quiere, no sé, acceder a hacer una actividad física y es discriminada, si esa mujer, además de ser discriminada por ser mujer, tiene algún tipo de discapacidad, ¿no? Va a ser diferente las oportunidades y el acceso que tenga esa persona. Bueno, gracias a todas y a todos por escucharme hoy. Si quieren, podemos... Gracias, Sofía. Antes de seguir con Eduardo, quiero hacer una salvedad, aclarar, en realidad más que nada agregar, que dentro de las entidades federativas del sistema institucional del deporte que tienen representación nacional, está también la Confederación Argentina de Deportes, además del COA y el COTA. Esa pequeña salvedad. Lo di por sentado, perdón. Sí, no, está bien, no hay problema. Y ahí preguntaban al chat si van a compartir el material. Sí, quédense tranquilas que a cada una de las que se inscribieron les va a llegar el material por mail también. Así que por eso quédense tranquilas. Había levantado la mano, me parece, René, pero recuerden todas las consultas, como son muchas hoy, para no estirar tanto la capacitación, las pueden escribir al chat y yo las voy a ir leyendo. Gracias. Ahora sí, Eduardo, adelante. Bueno, buenas tardes. Estaba buscando yo alguna fecha o algún número de ley para ponerme a la altura de Sofi, pero no encontré ninguna. Así que yo voy a hablar de lo que me pidieron, que es tratar de hablar de liderazgo. De alguna manera, cuando nos sentamos a pensar qué es una líder, cada uno de nosotros tiene obviamente un montón de ideas
de qué es una líder, de qué es un líder. Y seguramente la historia nos va a acercar cuando nos ponemos a pensar en un montón de líderes y de mujeres que han liderado y de hombres y que podemos compartir o no valores con ellos, pero no podemos negar que en su momento fueron líderes. Podríamos buscar 1000 ejemplos y si yo digo Teresa de Calcuta, para muchas será una líder espiritual y para otros no, o puedo decir Mahatma Gandhi, o puedo decir Hitler, y seguramente no se podrá negar su liderazgo. Después podemos compartir o no lo que hicieron, sus valores, etcétera. Pero a partir de ahí todos tenemos una idea formada de qué es el liderazgo. Yo voy a tratar simplemente de tipificar un poquito los tipos de liderazgo, donde cada uno de nosotros se para a la hora de querer liderar. Cada una de ustedes que puede estar liderando cualquier acción, elige una forma de liderar. Y después sobre el final voy a tratar de hablar de algunos tips sobre qué deberíamos hacer como líderes. Así que si me permiten voy a compartir pantalla. Un segundo, por favor. Cuando hablamos de liderazgo podemos hablar de un montón de definiciones. Sí, yo elegí una y es sobre la capacidad de influenciar en un grupo. Cuando uno lidera, influye con sus acciones, con lo que hace, con lo que dice en los integrantes de un equipo, de un grupo, y a partir de ahí se considera de alguna manera que está comenzando a liderar. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona, como dijimos recién, que por lo que hace o dice, modifica la conducta de los demás. Básicamente podemos hablar de 3 tipos de líderes. Un líder autócrata, que es aquel que no da cabida a nadie para opinar y que gestiona solo, dirige, da directivas, controla lo que los demás hacen y toma toda la responsabilidad en sus manos. Un tipo de liderazgo que en general hoy podemos decir un liderazgo con mala prensa, pero todo depende del momento, ¿no? Yo digo, todos los que alguna vez hicimos un curso de RCP, a lo primero que nos invitan es a ser autócratas, a tomar el comando de la situación y decir, vos llama al 911, vos sacame la gente, vos llama a un médico. Uno no puede en ese momento ponerse a hacer un conciliábulo de las acciones. Pero más allá de eso, podemos discutir la forma autócrata de liderar. Luego tenemos la posibilidad de tener un líder participativo. Un líder participativo toma en sus manos la posibilidad de definir y de dirigir el equipo. Pero como su nombre lo dice, abre el juego a sus colaboradores, los escucha, les pide que opinen, pero en todo momento el líder participativo aclara que definitivamente la última decisión es de él. No por ser un líder participativo quiere decir que abre un sistema democrático donde vamos a votar para decidir qué se va a hacer. El líder participativo en general tiene la amplitud de escuchar y de la capacidad de servirse de las ideas de todos, pero va a ser quien tamice y defina finalmente cuál es la opción más adecuada. Por último, tenemos un líder liberal, el laissez-faire es dejar hacer, y es el líder que permite que el grupo haga lo que quiera, que tira el problema y dice, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Este líder es una buena opción también en la medida que no se corra de la decisión final, porque este liderazgo, este tipo de liderazgo, a veces nos invita a que la persona no asuma responsabilidades. Yo digo siempre que este tipo de liderazgo permite que si sale todo bien venga a ponerse en la foto y si no sale bien haga cargo al equipo de lo que no salió bien. Hoy tenemos otras
formas. Hoy estamos hablando de líderes que van a ir cambiando entre los tres estilos, ¿sí? La líder de hoy va a pensar en qué momento va a actuar con cada característica. No toma un tipo y elige ser participativo o autócrata, sino que va a aplicar el liderazgo que crea conveniente en el momento que crea conveniente. Y acá empieza a jugar mucho lo que hablamos actualmente como inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional no es más ni menos que tratar de leer el ánimo del equipo o las necesidades que el equipo tiene en ese momento oportuno. En general tenemos experiencias donde la mujer suele superar bastante al hombre en esta inteligencia emocional. Tiene una capacidad perceptiva que a veces el hombre no tiene, y eso es un plus a la hora de una líder mujer, que puede leer lo que el grupo está necesitando. A veces es lo que el grupo necesita y a veces es lo que la situación que va a encarar ese grupo necesita. ¿Qué debería tener una buena líder hoy? En primer lugar, inspirar confianza. Si un líder no inspira confianza, es muy difícil que su equipo lo siga. Inspirar confianza está basado de alguna forma, primero, en conocer lo que estoy liderando. Si yo no tengo respuestas, si no sé de qué estamos hablando, es difícil que mi equipo esté detrás mío en ese liderazgo que ejerzo. Y por otro lado, algo básico que tiene que tener un líder, que es cumplir su palabra. Un líder que no cumple sus compromisos, un líder que promete algo y no lo cumple, pierde seguramente la confianza de su equipo, sin ninguna duda. Por otro lado, hablamos de perseverar en la consecución de los objetivos. Perseverar en los objetivos es decir que si nuestro equipo se propone una serie de objetivos a cumplir, el líder tiene que ser quien lleve el timón hacia esos objetivos, con la suficiente flexibilidad, yendo al ejemplo del timón, de ver que si nuestro barco, se va a pegar contra las rocas, pegar un golpe de timón. Pero no abandonar fácilmente los objetivos porque tenemos dificultades o porque parece que no lo vamos a poder cumplir. Si realmente nos propusimos una meta, es el líder el que nos tiene que llevar hacia esa meta. A mí me encanta una frase que dice: un sueño siempre es posible mientras no deje de ser soñado. Mientras que tengamos en mente ese sueño, lo podemos cumplir. Y ese líder, es esa líder la que nos tiene que conducir hacia ese objetivo. Comunicar con efectividad. Muchísimas veces los problemas surgen porque no nos entendemos, porque lo que uno dijo cree que los demás lo entendieron y después se queja de lo que están haciendo, y a veces no es mala voluntad de los que están haciendo, es simplemente que no entendieron qué se le pidió. Entonces uno tiene que garantizarse que la comunicación tiene que ser lo más fluida y en lo posible de primera mano. ¿Sí? Todos hemos jugado de chiquititos al teléfono descompuesto y sabemos que lo que decimos al principio de la ronda, cuando sale al final, sale cualquier cosa. Hay muchas dinámicas para trabajar esto en los equipos de trabajo y en general se ve cómo varía el mensaje a partir de cómo va fluyendo la comunicación. Comprender al personal y sus reacciones. Y aquí tendríamos que ponernos a hablar de la empatía y la empatía como posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Ser empático no quiere decir admitir lo que el otro haga. Ser empático quiere decir entender por qué el otro lo hace. Tratar de esto, de ponerse en el lugar, pero no quiere decir que yo tenga que admitir lo que el otro hace porque lo entiendo, ¿no?
A veces confundimos la empatía con una tolerancia absoluta. Yo creo que el líder tiene que establecer los límites de cómo va a ser la vida social dentro del equipo. Uno puede entender la problemática de cada uno, pero a partir de ahí tiene que garantizar esa buena vivencia entre todos. Obrar con objetividad. Obrar con objetividad es algo que tiene que caracterizar al líder. De cualquier manera, todas las que asuman ser líder saben que en algún momento, y las que ya lo están viviendo seguramente me darán la razón, van a ser cuestionadas. Es muy difícil convencer a todos que estamos actuando con objetividad. Lo importante es que cuando se puede, podamos fundamentar nuestra objetividad. Tampoco una líder tiene que estar todo el día justificando cada decisión que toma. Pero está bueno, en el caso de ser requerido por alguien, tener los fundamentos de por qué tomamos determinadas decisiones. Marcarle a los demás esta objetividad hace que los demás sientan también una tranquilidad sobre las decisiones que la líder toma. Actuar con firmeza, discúlpenme si corro, pero tengo que tratar de llegar a dejar el espacio para que podamos hacer las preguntas. Actuar con firmeza y decisión es algo también fundamental. Cuando un líder o una líder cambia las decisiones porque se las cuestionan, empieza a no inspirar confianza en el equipo. O sea, uno tampoco tiene que actuar con terquedad infinita, pero cuando toma una decisión y esa decisión fue pesada y sopesada, después tiene que sostenerla. No podemos cambiar las decisiones a partir de cada cuestionamiento. ¿Qué debe desarrollar la dirigencia deportiva? Bueno, toda esta capacidad de liderazgo, la capacidad de empatía de la que hablábamos recién, de poder ponernos en el lugar de cada uno y tratar de buscar soluciones. A mí me gusta dar un ejemplo siempre muy común, que es que a veces por ser tolerantes, por ejemplo, tenemos una persona que llega siempre 15 minutos tarde. Y la empatía no es decir, bueno, pobre, siempre llega 15 minutos tarde. Es tratar de acercarse al otro y decirle, bueno, ¿qué pasa que vos llegás tarde? Porque esa persona seguramente, si tiene ganas de trabajar bien, tampoco se va a sentir cómoda porque llega 15 minutos tarde. Seguramente no le gusta, pero en algunos lugares del país, que por ahí nosotros en Cava no tenemos esta realidad, los colectivos pasan cada media hora. Y entonces cambia tu situación en un montón de tiempo. O tenés que dejar tus hijos en el colegio y el colegio abre a las 8, entonces no vas a llegar nunca a las 8. Y quizás acordando cambiar el horario de ingreso de esa persona, no cambia nada lo institucional y le cambiamos la realidad a esa persona porque no llega corriendo, porque no se siente mal, porque no siente que defrauda al equipo y su horario de trabajo lo va a cumplir igual. En esos casos hablamos de empatía, de ir, tratar de ver el problema del otro y tratar de solucionarlo. Constancia es lo mismo que hablamos recién. Ética. Tener ética como dirigente deportivo, es decir, como en cualquier situación de la vida, voy a encuadrar mis movimientos dentro de este marco. ¿Sí? Que todos los demás sepan dentro de qué marco nos vamos a mover y se sientan respaldados. Saber que yo trabajo en este equipo y que en este equipo vamos, por ejemplo, lo que hablaba Sofi recién, a respetar a todos y a todas. Entonces, saben que no va a haber una situación de discriminación dentro de este equipo de trabajo. Y si eso ocurriera y el líder lo permite o la líder lo permite, estaría transgrediendo la ética que planteé para mi equipo y a partir de ahí estaría defraudando a mi equipo. Por eso es importante marcar los líderes éticos con los que uno trabaja y con los que uno se maneja. Capacidad de trabajar en equipo es casi una obviedad. Una de las cosas que una líder no puede dejar de tener es la capacidad de hablar en público. A veces tenemos gente
con ideas brillantes, buenísimas, pero que no las puede transmitir. Una líder tiene que tener la capacidad de oratoria para poder expresar lo que siente. Eso está basado en la autoconfianza, está basado en la habilidad de cómo comunico, y cómo comunico desde todo punto de vista, desde el oral, desde lo gestual, ¿sí? Más de una vez habrán visto a alguien que se para a hablar y está escondido atrás de su cuerpo, y de esa manera no comunica. El cuerpo comunica en todo momento, nuestra cara comunica en todo momento. Nuestra actitud al sentarnos en una reunión comunica. Y todo eso lo tiene que trabajar una líder. La simpatía con que transmitimos las cosas, ¿sí? Hay personas que nos hacen llegar sus opiniones más amablemente a partir de la simpatía con las que las dicen. Para poder hablar tenemos que pensar cómo armar nuestra charla, nuestro discurso. Cada vez que hablamos en público estamos haciendo un discurso, breve, cortito, de 10 minutos, de 15, no importa, pero estamos transmitiendo algo. Por lo tanto, tenemos que pensar las tres partes de una forma de hablar: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Y tener en cuenta que, aunque nos parezca mentira, la introducción y la conclusión van a ser las dos partes que más presentes le va a quedar a quien nos escucha. Por eso es importante en la introducción cómo atrapamos al público, cómo logramos que nos empiecen a escuchar. Y en la conclusión, cómo cerramos nuestra charla, qué mensaje final dejamos. En el desarrollo a veces ponemos un montón de datos que pueden ser escuchados o no, pero si de alguna manera introduje el tema de buena forma y lo cerré dejando pensar a la gente, voy a lograr que se acuerden de eso. Y obviamente la claridad con la que hablo y la brevedad son importantes. La brevedad que requiera el tema. A veces un tema puede requerir 15 minutos y otro media hora, pero no extender. Hay discursos que todos los hemos escuchado en muchos lugares que son eternos y en la mitad ya estamos pensando en cualquier cosa. Otra de las características que debe tener una líder es la escucha activa. ¿A qué llamamos escucha activa? Es a la disposición a escuchar a los demás. Es realmente mentalizarse en que yo quiero escuchar a mi equipo. Yo decido que los quiero escuchar. Y en esta decisión de querer escucharlos, lo voy a poner directamente en mi agenda. Es recomendable, y muchos lo hacen, decir, por ejemplo, los lunes, a las 10 de la mañana yo escucho a alguien de mi equipo. De 10 a 11 yo no hago nada. Ese horario lo tengo guardado para escuchar a quien me quiera venir a decir algo. Que la gente sepa que yo tengo un horario para escucharlo. Y esto requiere, como dice acá, preparar la situación. Más de una vez hemos ido a hablar con alguien que, sí, vení, acompañame, y te llevan caminando por pasillos mientras que vos hablás y tu sensación es que no te está escuchando. Esa persona no está disponiendo su tiempo, su cuerpo, su energía en escucharte. Una líder tiene que disponer su tiempo para escuchar. Tiene que decirle al otro de esta manera: acá estoy, y estoy abierto mentalmente, corporalmente, a prestarte atención. Yo quiero escucharte. Respetar el modo en que el otro se comunica. Muchas veces nos cuesta, y todos cometemos este error, de que a veces descalificamos a la persona por la forma en que habla. A veces una forma de hablar burda, una forma de hablar grosera hace que nosotros no tengamos la capacidad de ir más allá de las formas, ir al mensaje. No todo el mundo tiene la capacidad de hablar como cada uno de nosotros nos gustaría que nos hablen. Lo importante es que nos hablen desde adentro, que nos comuniquen lo que tienen ganas de decirnos y nosotros prepararnos para esa escucha sin estigmatizar al que nos está hablando. Decir, bueno, dale, yo te escucho, no importa cómo lo decís, en qué forma, cómo te movés, cómo hablás. Yo voy a tratar de escuchar
del otro el mensaje, prepararme para escuchar ese mensaje. Y por último, una de las cosas que siempre nos va a tocar al liderar es desarmar conflictos. Ojalá no nos tocara nunca, pero cuando nos toca liderar, seguramente tenemos conflictos internos, como puede ser el poder, la lucha, las relaciones entre las personas, las estructuras jerárquicas. Siempre vamos a tener algún conflicto interno y algún conflicto externo, ¿sí? En todos estos conflictos, el líder tiene que actuar. El líder que no actúa, lo único que genera es que el conflicto sea cada vez mayor. Para resolver un conflicto, tenemos que sentarnos a pensar por qué surge el conflicto, cuál es la verdadera naturaleza del conflicto. Después pensar que realmente no vamos a eliminar el conflicto, vamos a buscar la solución más prolongada a ese conflicto. Y para eso necesitamos incentivar al diálogo. En todos los cursos de mediación o de resolución de conflictos siempre se habla que si las dos partes no sienten que ganaron algo, el conflicto vuelve a resurgir en un corto plazo. La gente que se va de una situación de mediación o de charla tiene que sentir que los dos ganaron algo. Si uno siente que perdió todo, más temprano que tarde va a volver sobre este punto. Y tratar de manejar los factores emocionales que llevaron a este conflicto, que hicieron que este conflicto surja. En síntesis, la opción y la característica del líder creo que es predisponerse a un montón de cosas. Todas las que lideran y que quieren liderar saben que desde el momento que toman la decisión de liderar se ponen una mochila que muchas veces nos las van a llenar de piedras, pero que si tenemos la decisión de liderar, vale la pena. Vale la pena aunque nos señalen con el dedo, aunque nos critiquen, aunque nos digan que somos subjetivos. Seguramente van a creer que si yo le dije algo a Elisa es porque me simpatizaba más que Sofía, o siempre nos van a poner cuestionamientos. Lo importante es tener esto, la tranquilidad cuando uno lidera, de decir, bueno, estoy haciendo todo lo mejor para liderar y a partir de ahí animarse, que creo que es lo que a todos nos gustó en el camino de liderar. Gracias. Gracias, Eduardo. Ahí antes de seguir, te respondo, Mariana, sí, deja tu mail, así después te podemos mandar el material. Y voy a leer el mensaje, me estoy ordenando, de Sofía Antonella Greco, que me cuenta que es integrante de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad. Están publicando flyers sobre leyes de género y tipos de violencias, así que deja la invitación para seguir en contacto para brindar capacitaciones. Y gracias por tu mensaje, Sofía. Sí, adelante, Sofía. Sofía fue quien hizo el mensaje. Dijiste muchas veces Sofía, por eso. Sofía está en la Comisión de Géneros, Mujeres y Diversidad del club. Y están Así haciendo. es. Ah, buenísimo. Y te sirve más o menos la información que dimos hoy. ¿Ustedes están trabajando en algo parecido? Me gustaría escucharla porque sí, sí, que nos pasamos la información. No Perfecto, gracias. Ah, buenísimo, Sofía. Ay, ahí está, no tenía Ay, permitido hablar. Buenas tardes contame, a todos. por favor. Sí, acá hay varias integrantes de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad y nosotras nos dedicamos, pusimos en la subcomisión de género, dentro de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad hay una subcomisión y establecimos un día que es jueves de género y además brindamos
este tipo de información, hasta interactuamos con nuestros seguidores y es increíble la cantidad de gente, como vos decías, esta información que vos brindás, nosotras también la compartimos y a su vez nos dimos cuenta que falta. Nos hacen muchas consultas, nosotras derivamos, si bien no podemos resolver muchas situaciones, sí derivamos, como vos dijiste, los teléfonos, ¿no? Sí, sí, importantísimo. Y aparte conocer y poder, bueno, ustedes que están en el club, conocerlo obviamente y brindar la información a todas las personas. Esto yo les decía, es como un extracto de lo que yo doy en la primera clase de deporte con perspectiva de género, porque me parece importante que todas las personas conozcan la legislación que tenemos, porque muchas veces se habla de que la perspectiva de género o de que todas estas cuestiones son como inventos o incluso utilizan la palabra ideología, lamentablemente, y en realidad son cuestiones que están en nuestra legislación, que Argentina ya incorporándolo en el 94 y de ahí en adelante solo fuimos avanzando sobre el tema. Entonces está bueno que se conozca que esto está en nuestras leyes, ¿no? Y que son derechos, que todo esto se traslada a derechos. Y que se tienen que cumplirlo. Vos lo decías desde la ley Micaela, es como que cuesta, y si bien nosotras cada mes ponemos y recordamos y de qué se trata, y como vos bien explicabas, el porqué de la ley Micaela en distintas organizaciones que se tienen que hacer cumplir, nosotros hacemos mucho énfasis porque por momentos parece desconocerse. O sea, aún así que estamos todos hablando de eso, hay gran parte de la gente que todavía no comprende el porqué de la ley Micaela. Totalmente. Así que bueno, también las invitamos a todas a que se sumen y les agradecemos desde ya. Es muy rico todas estas charlas y capacitaciones. Sofía, hay una consulta. ¿Están haciendo las capacitaciones? ¿Hacen de ley Micaela? Vamos a lanzar próximas, estamos organizando justamente eso. Igual nos pueden seguir ahí en CARP Mujeres OK. Hace poco, como hablaba también Brito, se lanzó el cupo femenino en el club, y mismo nosotras hicimos el cambio porque antes éramos solo comisión de mujeres y hoy somos comisión de mujeres, géneros y diversidad, y habla también de este avance social que vos comentabas al principio. Buenísimo. Ahí, gracias. Si quieren, gracias Sofía por tu aporte. Ahí si quieren, bueno, habilito el micrófono por si alguna quiere preguntar antes del cierre y de dejar la invitación para recordarles el segundo taller el día jueves. Ahí Josefina Ortola dice: María, es importante crear redes, es fundamental para visibilizar la temática. Soy fiscal en una fiscalía de género de provincia y lo que están haciendo es fundamental. Dejamos el micrófono también activo, por si querés hacer tu aporte, José, o alguna más si quiere preguntar algo. Yo quería aprovechar, Elisa, mientras que cada una piensa si quiere preguntar algo más, para invitarlas a todas. La Confederación Argentina de Deportes, a través del ICAT, realiza el curso de futuras lideresas del deporte, que es virtual, que se realiza a través de nuestra plataforma y que se pueden inscribir la que les interese a través de la página de la CAT o del ICAT, donde de alguna manera tratamos de capacitar en todos estos temas. Son cursos que duran 3 meses, gratuitos, que son 2 veces por semana, 1 hora y media reloj. Así que aprovecho la oportunidad para las que les interese. La primera semana de octubre, si no me equivoco, o por ahí, más o menos yo debería saberlo como director del ICAT, empieza el último grupo. Así que las que quieran anotarse en este periodo, las esperamos con mucho gusto. Sí, lo que decía Eduardo es importante, es un taller gratuito, ya llevamos formadas más de 1.700 dirigentes a lo largo de todo el país, incluso de afuera también se anotan al taller. Comenzamos en este caso anotando, simplemente creíamos que era del país y se terminaron anotando de afuera también, y un 10%, que es un detalle no menor,
que se anotan son hombres, así que también es un taller en las cuales dirigentes también del deporte se forman, así que dejamos esa capacitación abierta, pueden entrar a través de la página del ICAT justamente, .org.ar, desde ahí se pueden anotar, así que ahora, como decía Eduardo, es la última parte del taller en octubre, son talleres trimestrales, así que eso también lo tienen a disposición. Y ahí decía René, un último mensaje, lo vuelvo a dejar por el chat para las que me preguntan, así lo tienen a mano. Dice René, el pedido es para que las socias colaboren con la difusión en el petitorio que hicimos desde el movimiento Mujeres por River para que el club acompañe la implementación de la difusión de fútbol interno para las socias y nos ayude a llevarlo a cabo. Entonces, René, si querés detallarlo, desarrollarlo un poquito más, te dejamos este espacio, te habilito el micrófono si querés para que lo puedas decir. Ahí está. No, es simple, o sea, nosotras en algunos aspectos necesitamos, así como se logró el cupo con la unión, necesitamos tener que las socias se unan para estas pequeños pedidos que hacemos, que en realidad no son tan pequeños, ¿no? Porque es una actividad recreativa que faltaría en el club, un espacio para mujeres, que bueno, acá hay muchas socias que conocen fútbol interno para hombres, es bastante grande, le dan mucha importancia, pero estaría bueno que también haya un espacio y que el club nos ayude a gestionarlo y a poderlo difundir, porque bueno, nosotros somos un movimiento chiquitito, podemos tirar la idea y poderlo implementar, pero necesitamos más la ayuda del club y también de las socias que lo difundan, ¿no? El pedido, porque es importante que en el club que es de fútbol haya un espacio recreativo de fútbol para las mujeres. O sea, es el único espacio que nos quedaría a ganar en el tema de nuestro club. Pero bueno, eso es un pedido que es pequeño, pero importante para la sociedad. Así es, gracias René por traerlo y por tu aporte también. No sé si alguna más tiene alguna pregunta, sugerencia para hacer antes de cerrar. Bueno, si no hay más preguntas entonces, bien. Vamos finalizando la reunión. Eli, Les ¿puedo decir recordamos, algo sí, antes? sí, Sofía, Eso, que adelante. lo que puso Eduardo, yo pensé que les había dejado una filmina sobre ley de identidad de género y no la puse. Porque como lo doy en la otra, las clases que yo me refiero son las que dice Eduardo, donde doy deporte con perspectiva de género. Hay conversatorios de FAMUD muy interesantes si quieren profundizar en el tema, sobre si existe la ley, si se implementa la ley de identidad de género en nuestro país. Véanlo, vean algunos de los conversatorios que la verdad que están muy interesantes, convocan especialistas que realmente suman muchísimo al debate y les recomiendo, ahí tienen un montón, hay de líderes y sobre todo el de identidad de género, y si existe deportes para varones y para mujeres también les recomiendo, como para también profundizar en el tema, está muy bueno. Nada, eso, y incorporar, porque como no les dejé nada de ley de identidad de género, me parece interesante porque hay especialistas que tocan el tema y muy bien. Sí, Gracias. perfecto. Además, gracias, Sofi. Bueno, me hiciste acordar ahí, los conversatorios son todos los miércoles, son también espacios de formación en las cuales traemos diferentes temáticas relacionadas al género y el deporte, un poco para ser formadores de opinión también e instalar debates que nosotros creemos necesarios. Son participaciones que hacemos también a nivel federal, eso es importante, porque buscamos referentes y referentas, lideresas deportivas a lo largo de todo el país, en las cuales están representados también en esos conversatorios. Lo suele moderar Ayelen Pujol. El próximo justo, que es pasado mañana, es sobre justamente el liderazgo deportivo en las organizaciones barriales, en lo que tiene que ver los clubes de barrio. Así que también los pueden revisar a través de las plataformas de las redes de YouTube y de Twitch, que también son las plataformas audiovisuales con las que tenemos en la Confederación
y FAMUD, y las inscripciones también se pueden hacer a través de la página de FAMUD, del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, donde también se los dejamos ahí en el chat para que los puedan tener a mano, y también si les interesa todo lo que aborda lo que es la Ley de Identidad de Género y demás, todo lo que es deporte adaptado, también vamos trayendo diferentes temáticas, lo pueden revisar desde ahí, así que también lo tienen a disposición. Bueno, ahora sí, damos por finalizado la reunión y las volvemos a esperar entonces este jueves a las 6 de la tarde para la siguiente capacitación de lo que es liderazgo e innovación en la gestión deportiva de las organizaciones. Así que muchas gracias a todas por haber estado acá presente en esta charla, también gracias a Sofía y Eduardo quienes fueron los capacitadores. Nos reencontramos el día jueves.